Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña. En esta oportunidad vamos a tratar a un escritor norteamericano, Thornton Wilder, y una novela, El puente de San Luis Rey. Wilder nace en 1897 en Wisconsin y muere en 1975 en Connecticut, ambas localidades de Estados Unidos. Fue profesor, dramaturgo, novelista, graduado en arqueología en Yale y profesor, como decía, dando clases en Harvard y en Chicago. Hago esta mención de carácter académica porque él se ha considerado siempre primero profesor y después escritor. A mi juicio, un escritor de lo más elegante, de lo más fino, de una prosa exquisita, de una prosa clásica exquisita. Su primera novela fue La Cábala, de 1926, y luego aparece El puente de San Luis Rey, en 1927. Él tiene 30 años y ha alcanzado con esta novela el éxito. Se consignan la venta de 200.000 ejemplares, por ejemplo, en el primer año, dándole fama, fortuna y el premio Pulitzer en 1928. La obra es llevada al cine en 1944. Otra obra muy importante del autor es Los idus de marzo, de 1948. Es una novela histórica, como El puente de San Luis Rey, cuyo título refiere la fecha del asesinato de Julio César y trata los últimos días de la República Romana. Entre muchas piezas teatrales que ha compuesto, La casamentera tal vez sea la más destacada, de 1954, porque es llevada al cine en 1958. Y además se hace de ella una adaptación para una comedia musical en 1964, muy famosa, que se denominó Hello Dolly, y que fue llevada como tal al cine en 1969. Bien, El puente de San Luis Rey es una novela breve, estructurada en 5 partes, donde se presentan la historia de una variedad de personajes en cada una de esas partes, afectados por la caída del puente de San Luis Rey, en el camino real que une Lima con el Cusco. Personajes como la Marquesa, como Pepita, su ama de llaves, su ama de compañía, Esteban, Manuel, los gemelos, el tío Pío, la perrichola, Camila Villegas, la abadesa del convento, el virrey y sobre todo Fray Juníperto, que es el que abre la historia en la primera parte. Una primera parte que se llama ¿Acaso un azar? Porque ahí se ponen de manifiesto una disquisición acerca de el azar o el destino, que está en el fondo de la cuestión filosófica que entraña esta novela histórica. La historia se ubica en el Perú colonial, en 1714, y el conflicto o la situación que da lugar al desarrollo de la misma es la caída del puente, donde van a morir 5 personas. Fray Juníperto, que es un franciscano italiano, es testigo de este hecho y comienza a investigar la situación, investigación que le lleva 6 años, tratando de averiguar quiénes son las personas que han muerto y por qué ha sido ese su fin. Y entonces aquí aparece el tema del azar y el destino. Escribe un manuscrito, el convento se quema y se quema el manuscrito en el convento, pero aparece una copia clandestina que
hace que su trabajo no se pierda. La obra está narrada en tercera persona y la primera parte, respecto de las cosas que decíamos, concluye así. Hay quien dice que por mucho que nos esforcemos, jamás sabremos nada de lo que tanto nos importa saber, y que el hombre es para los dioses lo mismo que la mosca que mata al niño un día de verano. Pero hay también quien dice que ni una sola pluma pierde el gorrión que no haya hecho caer el dedo del Señor. Es decir, la divinidad como artífice del destino y no el azar, que es lo que persigue con su ciencia teológica Fray Juníperto, y que va a consistir en esa investigación y ese manuscrito que va a ser el motivo del desarrollo de la novela y que presenta un relato enmarcado, porque es el relato dentro del relato, ¿no? La situación en la que Juníperto es testigo, como dijimos, del acontecimiento de la caída en un plano del puente, y luego en otro plano su texto, su manuscrito. Bien, y entonces empieza el recorrido por los personajes que ha investigado Juníperto. La segunda parte va a tratar sobre la marquesa, que es una escritora de cartas a lo Madame Sabine. Le escribe cartas a su hija, se hacen famosas esas cartas, y es una mujer un tanto excéntrica, que bebe, es fea, es vieja. Hay un contraste entre la belleza de su escritura y su propia personalidad. Veamos un pasaje de una de sus cartas, cuando dice: ¿recordáis en la sacristía de San Martín aquel retrato, obra del pincel de Velázquez, en que aparece el virrey que fundara el monasterio, acompañado de su mujer y un infantillo? Se lo está diciendo a su hija Clara, ¿no?, que vive en España, en Madrid. ¿Y recordáis que la mujer lleva al cuello una cadena de oro? Pues bien, esa cadena, hermosa por demás, es la que decidí convenía al caso. Así, una noche, al caer de las 12, me deslicé sigilosamente en la sacristía, trepé a la cajonera como una rapaza de 12 años y entré en el cuadro. Aquí la maravilla. Por un momento pareció como si el lienzo tratara de oponerse, pero el mismo pintor vino en mi ayuda, haciéndome pasar a través del pigmento. Yo le dije que la más hermosa dama de España deseaba ofrendar la más hermosa cadena de oro que pudiera encontrarse al más grande monarca del mundo. Simplemente, ya veis, si la cosa fue sencilla. Y allí nos estuvimos hablando los cuatro, en medio de esa atmósfera gris y plata que es la de un Velázquez. Pero ahora se me ha ocurrido pensar en una luz más dorada, y me paso el día mirando hacia Palacio. Tengo que pasarme la velada en un Tiziano. La cuestión es si el virrey querrá permitírmelo. Y fíjense esta cuestión maravillosa, ¿no?, fantástica, en la que se duplica lo sobrenatural del relato, porque no solo entra al cuadro, sino también es ayudada para entrar en él por el pintor. Hermoso, sin duda. Bien, y de eso hablan, o en ese estilo hablan las cartas famosas de la marquesa. Muy bien, aparece en esta parte o capítulo la perrichola, que va a ser protagonista en la cuarta parte, y Pepita, que es su dama de compañía, que es una muchacha huérfana que ella ha rescatado del convento, regido por la abadesa Madre María del Pilar, de quien se dan también noticias en distintos capítulos, como por ejemplo en el siguiente, donde se va a contar la historia de Esteban y Manuel, los gemelos. Pero antes de ir al capítulo siguiente, veamos cómo Juníperto sigue interesado en el relato de la historia y la investigación de la marquesa por estas cuestiones del azar y del destino, que va a ser propias o las va
digamos, a introducir en los intereses propios de la marquesa. Y el narrador dice: a veces, después de un día entero consagrado a estas invocaciones frenéticas, operábase en ella una súbita revulsión. Se está refiriendo a la marquesa. La naturaleza es sorda, exclama, Dios indiferente. Nada de cuanto puede el hombre es capaz de alterar el curso de la ley. En esos instantes deteníase, doquiera se encontrase, en un rincón de su palacio, lo mismo que en la esquina de una calle, y ebria de desesperación, teniendo que apoyarse contra el muro, aspiraba furiosamente a abandonar un mundo que era obra exclusiva del azar. Pero pronto una cierta fe en el gran acaso surgía de las profundidades de su ser, y si se encontraba en la calle, corría hacia su casa a renovar los cirios que ardían de continuo sobre el lecho de su hija. Su hija va a tener familia y ella entra en una concepción muy profunda de fe, en la que entiende que Dios rige el destino, y entonces aporta desde sus creencias y desde sus ritos todo lo necesario, todo lo positivo necesario para que su hija tenga un buen parto. Y entonces por eso está en esta cuestión de el gran acaso, ¿no? Que es el acaso del destino regido por Dios, que va a ser también título de la última parte, la quinta de la novela. Bien, como dijimos en la tercera parte, Esteban y Manuel son dos gemelos huérfanos que han sido depositados en el convento y educados allí, y van a establecer un vínculo con la historia anterior, por la mención del convento en el que ha estado Pepita, por la presencia de la abadesa, que también ha sido nombrada en el capítulo anterior, y por qué Manuel se enamora de la perríchola, llamada así porque en un momento de ofuscación o de bronca del virrey, su amante, la nombra perra y chola, insultándola. Y de ahí le ha quedado a Camila Villegas el nombre de la perríchola. Bien, y Manuel, como dije, se enamora de esta mujer. Y por supuesto el asunto del puente, ¿no? Que también vincula las historias. Veamos algo acerca de estos gemelos. Bien, casi desde que comenzaron a aprender a hablar, puede decirse que inventaron un lenguaje secreto, para ellos dos, apenas dependiente del castellano en su vocabulario, ni aún en su sintaxis. Únicamente lo empleaban cuando estaban solos, no permitiéndoselo en presencia de extraños, sino muy de tarde en tarde, y solo en momentos de gran excitación. El arzobispo de Lima era un tanto filólogo, con la especialidad de los dialectos, habiendo hasta inventado una brillante tabla de los cambios sufridos por las vocales y consonantes en su paso del latín al castellano, y del castellano al indohispánico. Y este arzobispo va a requerir la presencia de estos muchachos para estudiar de qué trata este nuevo lenguaje. Los dos mancebos, en pie sobre las ricas alfombras del despacho arzobispal, soportaron encogidos y trémulos los ataques de su ilustrísima, empeñado en desentrañar los misterios de su léxico. Y el narrador agrega: realmente este lenguaje era el símbolo de su cabal identidad, pues si la palabra resignación era a todas luces insuficiente para describir el cambio espiritual que hubo de operarse en la marquesa de Montemayor aquella noche en la posada de Cluzambuca, por modo parejo, la palabra amor es inadecuada para expresar la unidad tácita, casi avergonzada, de ambos hermanos. Bien, así entonces se presenta fragmentariamente aspectos de la vida de estos gemelos. Bien, en la cuarta parte, el protagonista o los protagonistas van a ser el tío Pío y la perrichola. El tío Pío es el maestro, el peluquero, el lector, el mandadero, el banquero de la perrichola, que es una mujer que él ha descubierto cuando tenía 12 años, una niña, cantando en un café, y la ha comprado para instruirla, para convertirla en una actriz. La perrichola no sabe leer ni escribir,
el tío Pío le lee los libretos y la instruye en el arte de la actuación y de la literatura, tratando de alcanzar o que alcance la perfección a la que él aspira. Y la convierte en la mejor actriz de habla castellana. Bien, veamos algo del tío Pío también, para ilustrar su presencia en este programa. Bien, aunque bastardo, el tío Pío provenía de una buena familia castellana. A la edad de los 10 se escapó de la hacienda de su padre en dirección a Madrid. Y si se hicieron pesquisas para su rescate, seguramente no debieron ser muy empeñadas. De allí en adelante vivió de su ingenio. Poseía los 6 atributos del aventurero: la memoria de los nombres y los rostros, con la aptitud para mudar los propios, el don de lenguas, una inventiva inagotable, la discreción, el talento de trabar conversación con los extraños, y esa libertad de conciencia que da el desprecio a los ricos, amodorrados, que se explota. Bien, más adelante habla de su necesidad de estar siempre con mujeres bonitas, adorador siempre, en el mejor y el peor de los sentidos de las mismas. El vivir en su vecindad era para él tan indispensable como el respirar. Su culto a la belleza y los encantos femeninos eran tan evidentes que casi rayaba en lo cómico, aunque las damas, lo mismo del teatro que de la corte, y aún pudiéramos decir que de otros lugares menos santos, estimaban grandemente su pericia en la materia del amor. Un amor que jamás tuvo en él la menor esperanza de ser amado por ellas, dando por instante otro sentido más limitado a la palabra amor. Para esto, llevaba su dinero a los más sombríos rincones de la ciudad, siempre de un exterior desesperadamente poco atractivo, con sus cobillas de mostacho y sus 4 pelos por barba, y sus grandes ojos tristes, grotescos, a fuerza de melancolía. Estas mujeres constituían su clientela, y ellas fueron quienes le dieron el nombre de tío Pío. Se está refiriendo a que tío Pío les presta dinero, las ampara, las cuida, las protege, como una expresión muy particular del modo en que las ama. Muy bien. En tercer lugar, necesitaba vivir junto a aquellos que amaban la literatura castellana y sus obras maestras, en particular las dramáticas. Él había descubierto por sí mismo todo este tesoro, pidiendo prestado o robando de las bibliotecas de sus protectores, alimentándose a hurtadillas, entre los bastidores, como si dijéramos de su vida insensata. En el fondo de su corazón, despreciaba profundamente a los grandes personajes que, pese a toda su cultura y mundanidad, no daban muestras de adoración ni de asombro ante los milagros del orden verbal de Calderón y Cervantes. Él mismo aspiraba secretamente a la gloria del poeta, a pesar de lo cual nunca llegó a saber que muchas de las cancioncillas satíricas que escribiera para las jácaras y mojigangas habían pasado a la música popular y recorrían alegremente todos los caminos de la península. Es decir, ama la literatura, desprecia a quienes no, y al mismo tiempo produce obras que van a terminar haciéndose populares. Aparece también en esta parte Jaime, el hijo bastardo de la Perrichola, que ha tenido con los amores del virrey. Y luego entramos en la quinta parte, que tiene, como ya les dije, el título de El acaso, a modo de epílogo, confirmándose el destino, como comprobación de una especie de tesis en esta ciencia teologal que ha llevado a cabo Fray Juniperto, que ha hecho, de quien se ha hecho famosa su obra, y la referencia al puente, que ahora es de piedra, hablando de un paso del tiempo que menciona el motivo de la obra, ¿no? Que había sido su caída. Bien, la fama de Juniperto y otras cuestiones las callo para invitarlos a leer la obra. No voy a leer cuestión alguna sobre este capítulo,
Solo les diré que posee un hermoso final, con un mensaje de amor muy bien escrito. Bien, espero que les haya gustado el programa, que lean la obra, que hagan comentarios, que divulguen Azul Araña, que se suscriban. Agradezco las vistas y la participación de ustedes a lo largo de todo este ciclo de programas que vengo desarrollando, y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana, como es nuestra costumbre, con un nuevo autor y una nueva obra. Bueno.